Audiolibro Odisea y Triunfo, capítulo 4. Nuevos horizontes. Una vez más, Carlos miraba por la ventanilla del avión, solo que esta vez el paisaje que veía abajo era azul y blanco. Aquella mañana de noviembre había aterrizado temprano en Anchorage, Alaska, y luego había abordado ese pequeño avión para ir a Adak, una de las islas Aleutianas. Carlos contempló las islas sin ninguna forma particular. Montañas cubiertas de nieve surgían de pronto en el océano azul grisáceo. Desde el avión se podían ver las enormes olas que fustigaban los peñascos y las playas. Carlos empezó a rememorar las semanas que había pasado con su familia. Habría deseado disfrutar de unas vacaciones sumamente especiales, celebrando los logros alcanzados con familiares y amigos. Pero el accidente lo había arruinado todo. Pensativo, después de haber casi encarado la muerte, seguía pensando en lo que hubiera sucedido si hubiese muerto en el accidente. ¿Se habría salvado solo porque creía en Dios? Determinado a encontrar una respuesta, consiguió una Biblia y trató de leerla. Pero no le encontró sentido a esas incontables genealogías. Por último, dejó a un lado el libro y concluyó que debía haber un método mejor de responder a sus preguntas. «¿Qué suerte tuviste al salir ileso del accidente?», le había dicho un día Christie, después de abrazarlo por enésima vez. Carlos movió la cabeza tímidamente, señalando hacia arriba. «Estoy casi seguro de que no fue un asunto casual». Christie, asombrada, abrió los ojos desmesuradamente. «¿Qué quieres decir? ¿Crees que Dios te protegió?». Carlos asintió. Durante el año anterior, su único blanco había sido llegar a ser el mejor marino. Creía que Dios existía y, de acuerdo a lo que había aprendido en el entrenamiento inicial, eso era suficiente. Pero ahora todo había cambiado. Se sentía invadido por un fuerte sentimiento de que Dios estaba tratando de comunicarle algo cada instante, y quería saber de qué se trataba. Mientras el avioncito saltaba entre las corrientes de aire, determinó que haría de la religión el aspecto más importante de su vida. Si no lograba ningún otro triunfo en el año que tenía por delante, encontraría por lo menos a alguien que lo ayudara a conocer los secretos de la fe y la salvación. Cuando el avión enfiló hacia Adak, Carlos sintió que el estómago se le removía. Ráfagas de viento golpeaban el aparato que se agitaba como una hoja seca en el espacio. Oyó el chirrido de las ruedas al tocar el pavimento, y el avión saltó un par de veces. Mirando a través de la ventanilla por última vez, Carlos observó la pequeña terminal. Bajó por las escalerillas del avión, ansioso de ocupar su nueva posición. Una vez dentro de la terminal, lo impactó un fuerte olor a humedad y a ropa de trabajo. Una veintena de personas con botas sucias se arremolinaron en el salón para observar a los recién llegados. Al instante, un hombre alto, uniformado, se abrió paso entre el grupo. «¿Es usted el sargento Miller?», le preguntó. «Sí, señor». El hombre sonrió. «Bienvenido a Adak. Traje mi jeep y lo llevaré a la comandancia. ¿Ha tenido un largo viaje?». Carlos caminó con el hombre a través del aire frío, hasta que llegaron a un jeep destartalado y viejo. «Agárrese», se rió el chofer. Pisó el acelerador y el jeep dio un salto hacia adelante. La carretera rodeaba un precipicio que daba al mar, y por encima del rugido del motor del jeep, Carlos podía escuchar las olas que chocaban violentamente contra los arrecifes. Las colinas eran escarpadas. En el horizonte solo se veía la vegetación característica de la tundra y un edificio pequeño. ¿Ese edificio formaría parte del puesto de comando? Precisamente, la carretera descendía y se acercaba al agua, donde el joven notó la existencia de un lago privado. Un par de nutrias flotaban boca arriba, moviéndose perezosamente en la superficie. Pronto doblaron una curva y entraron en la base de la marina. El oficial se detuvo frente al edificio principal y ayudó a Carlos a descargar su equipaje y llevarlo adentro.
2 horas después, tras haberse registrado, le indicaron su alojamiento. Cuando entró en el cuarto, se sorprendió al encontrar dentro a 2 marinos y a una muchacha de pelo negro. Antes de que pudiera decir una palabra, uno de los marinos se puso de pie extendiéndole la mano. «Me llamo Tomás», anunció. «Tú debes ser Carlos Miller. Hemos estado esperándote». Carlos le dio la mano y miró a los otros 2. Tomás sonrió. «Eladio, este es otro de nuestros compañeros de cuarto. Y esta muchachita es su esposa Margarita. Ella se queda aquí con nosotros. Espero que no te importe». Un tanto turbado, Carlos murmuró algo y miró alrededor. Habían 2 pares de literas reducidas. Una de las de arriba no estaba tendida. Él pensó que sería la suya. Se dirigió a ella y tiró encima sus cosas. No había esperado compañeros de cuarto, mucho menos una mujer, en un cuartito tan pequeño que no habría ninguna privacidad, y se preguntaba cómo se las arreglarían sus ocupantes. ¿Sabría la comandancia de esta irregularidad? Esa noche Tomás lo invitó a la cantina. Deseoso de relacionarse con los demás, Carlos lo acompañó. El lugar estaba atestado de hombres bullangueros y de algunas muchachas, una de las cuales inmediatamente se fijó en Tomás. Carlos se acostó esa noche sumamente incómodo, puesto que no solo estaba allí Eladio con su esposa, sino que Tomás había llevado también a su amiga. ¿Por qué me habré metido en esto?, pensaba. Trataba de ignorar la situación, pero para sus adentros ardía de ira. No quería mostrarse mojigato, pero sin duda tenía que haber un límite. En las semanas y los meses siguientes pasó el mayor tiempo posible fuera de su cuarto. Después de todo, él era el recién llegado. Carlos se sintió chasqueado cuando supo que sus herramientas y su equipo de trabajo no habían llegado todavía. Hasta en las vacaciones había deseado poner en práctica sus nuevos conocimientos. Siendo que aún demorarían en llegar, el oficial al mando lo asignó temporalmente al Departamento de Mantenimiento de Antenas, trabajo que se realizaba mayormente al aire libre. El taller se encontraba en un edificio pequeño con grandes puertas azules. Raúl, un civil de barba rizada, lo saludó afectuosamente el primer día. Carlos se sintió a gusto enseguida, y cuando aquel se ofreció para mostrarle el pueblo, aceptó la invitación inmediatamente. El pueblo estaba conformado por unas pocas tiendas, azotadas por el clima, una gasolinera, una iglesia, una terminal aérea y una cantina bastante ruidosa. Pero después del trabajo era el único lugar que daba señales de vida. Dentro de ella se reunían vecinos de la comunidad y marinos que se sentaban a beber o a contar chistes. «Hola, Miguel», saludó Raúl al cantinero, mientras entraba al salón repleto de gente. Miguel asintió con la cabeza y siguió secando un vaso. Un momento después, se dirigió hacia una mesita pasando junto a otra donde estaban sentadas 4 muchachas, las cuales fijaron la vista en Carlos. Una de ellas, echando humo por la boca, bajó las pestañas a medias y saludó. «Hola, Marino». Carlos murmuró algo ruborizado. Raúl se acercó a la mesa y se sentó. Carlos hizo lo mismo, solo para descubrir que la mesa donde estaban sentadas las muchachas les quedaban enfrente. Era evidente que 3 de ellas ya habían bebido demasiado, pero la cuarta, una muchacha delgada de pelo negro, no parecía disfrutar mucho del ambiente. Raúl también se dio cuenta y le hizo señas. En un instante la muchacha estaba sentada con ellos. «Freya, este es mi nuevo compañero de trabajo, el sargento Carlos Miller, de Colorado. Hace solo 2 días que llegó y le estoy mostrando el pueblo. Carlos, esta linda trigueña es mi vecina». La sonrisa de Freya era tan atractiva como la de Raúl, y antes de que terminara la velada, Carlos sintió que quería volver a ver a la muchacha. De ahí en adelante, cuantas veces iba al pueblo, se las arreglaba para visitar a Freya. Lo había impresionado el hecho de que, a pesar de que bebía, no era de la clase de muchachas que había visto en los alrededores.
Un lunes, aproximadamente un mes después de su arribo a EDAC, Carlos, Raúl y Enrique, el jefe de ambos, estaban haciendo una reparación difícil en el taller, cuando de pronto las puertas azules se abrieron y apareció un marino rubio y alto. Aunque Carlos nunca lo había visto, el hombre se desenvolvía con toda confianza. Atravesando el taller, saludó con una sonrisa. «Hola, Enrique». Con una expresión de bienvenida, el jefe se enderezó. «Hola, Daniel, ¿qué te trae por aquí?» Daniel se sentó en un banco y sonrió. «Parece que de todos modos tendré que someterme al tribunal disciplinario», concluyó. Carlos lanzó una mirada curiosa hasta el otro extremo del taller. Seguramente Daniel bromeaba, puesto que no parecía preocupado. Uno comparecía ante ese tribunal solo cuando era castigado, y este asunto no se tomaba a la ligera. Enrique dejó caer las pinzas y se frotó el cuello. «Bueno, Daniel, te dije lo que te iba a pasar si seguías empecinado en ese asunto del sábado». Daniel se rió entre dientes. «Tú sabes que no puedo cancelar el asunto del sábado». Carlos siguió trabajando, cada vez más asombrado por la serenidad de Daniel, pero cuando éste se hubo ido, le dijo a Enrique: «No pude evitar escuchar, pero a tu amigo no parece preocuparle mucho el problema. ¿De qué se trata?» Enrique movió la cabeza. «No entiendo a este muchacho. Es uno de los mejores que he conocido, pero tiene una religión extraña. Él cree que el sábado es el día que hay que observar y ni siquiera es judío. ¿Has escuchado alguna vez algo tan raro?» Carlos se encogió de hombros. «¿Y qué importancia tiene el día que uno dedica a adorar a Dios?» «Ninguna, a menos que uno quiera tener el día libre», canturrió Raúl desde la esquina más distante del taller. «Pero aquí tenemos al viejo Daniel. Él no trabaja desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado. La Marina no permite eso». «¿Por eso tiene que comparecer ante el tribunal disciplinario?» «Sí, se negó a trabajar el sábado pasado. Dijo que el sábado era sagrado y ahora tiene que someterse al tribunal». En su breve estancia en la Marina, Carlos había visto a muchos meterse en líos, pero nunca había sabido de nadie que fuera castigado por motivos religiosos. Y tampoco había visto a nadie tan tranquilo ante lo inesperado. Eso para él no tenía sentido. Daniel regresó una hora después y se dejó caer en el banco del taller. Sacó un papel del bolsillo y se inclinó sobre sí mismo. Al poco rato, Carlos encontró un motivo para acercarse. «Escuché que tenías problemas». «Sí», respondió Daniel pestañeando. A Carlos le llamó poderosamente la atención la actitud nada común de Daniel. «¿Qué es lo que te pasa?» Daniel no evadió la respuesta, ni siquiera se quejó. «Tengo problemas por causa de mi religión». Carlos esperaba que Daniel censurara a la Marina, pero no escuchó ninguna queja ni acusación. Asombrado, siguió indagando. «¿Qué fue lo que hiciste?» Daniel puso los codos sobre la mesa. «Siendo que soy adventista del séptimo día, no fui al trabajo el sábado pasado, de acuerdo a los mandamientos de Dios». «¿Qué mandamientos?», preguntó Carlos, dudando de si Daniel era tan normal como aparentaba. «¿Nunca has escuchado acerca de los 10 mandamientos?» Carlos asintió. «Son unas reglas antiguas que supuestamente Dios dictó, ¿no es cierto?» «Sí, bueno, el cuarto dice que debemos guardar el séptimo día, pues es sagrado. Mi almanaque dice que el sábado es el séptimo día, por eso es que lo guardo». Carlos miró el almanaque que colgaba de la pared. Sí, el sábado estaba al final de la semana. Carlos pensó toda la tarde en lo que le había dicho Daniel. Sin duda, algo debía andar mal. La Marina no disciplinaría a un hombre por hacer lo que la Biblia decía que era correcto. Cuando estaba en el entrenamiento básico, el capellán le había dicho que los mandamientos eran anticuados. Quizás si hablara con Daniel podría ayudarlo a comprender que ya no era necesario guardar los mandamientos. 2 noches después, Carlos se acercó a Daniel en el comedor. «Quisiera saber algo más en cuanto a ese mandamiento del sábado», preguntó. Daniel pareció alegrarse. «Bueno, compañero, ¿por qué no vienes a mi cuarto esta noche para que te lo explique?»
Carlos hizo una pausa. Él y Freya habían planeado encontrarse esa noche y no le era fácil renunciar a esa idea. Pero Daniel estaba afrontando un problema muy serio por tener que comparecer ante el tribunal disciplinario, que tendría lugar el jueves. Si él pudiera convencerlo de la verdad acerca del sábado, quizás Daniel podría prometer cumplir con su deber los siguientes sábados, y las cosas se ablandarían. Además, la calma y la actitud de confianza de Daniel llamaban mucho su atención. Algo en su interior le decía que debía descubrir la causa de tan singular tranquilidad de Daniel a pesar de lo que le esperaba. La única manera de averiguarlo era pasando un rato con él. «Espérame esta noche», prometió. Luego llamó a Freya por teléfono. Hasta el ambiente en el cuarto de Daniel era diferente. Carlos notó que no habían cartelones de mujeres semidesnudas. No habían ceniceros ni novelas esparcidas por el cuarto. En su lugar vio algunos libros bien encuadernados y una Biblia de piel. Los jóvenes se sentaron y conversaron de las cosas comunes del día, por un rato. Luego Carlos introdujo el tema. «Bueno, ¿podrías explicarme ese asunto del sábado?». Daniel tomó la Biblia y en una hora el mundo de Carlos había tomado un giro diferente. En ese corto tiempo, Daniel le leyó muchos textos que explicaban los motivos por los cuales guardar el sábado y que comprobaban que Dios quería ser honrado. En ninguna parte decía que Jesús hubiera sustituido el sábado por el domingo. La Biblia incluso decía que Dios nunca cambia. La cabeza de Carlos le daba vueltas. Todo el mundo adoraba en domingo. A Daniel debe habérsele olvidado algo. Pero Daniel, ¿cómo puedes estar tan tranquilo sabiendo que mañana tienes que comparecer ante el tribunal disciplinario? Daniel se reclinó hacia atrás en la silla y suspiró. ¿Sabes, compañero? Al principio me dio un poquito de temor, pero luego encontré este texto y hojeando la Biblia leyó: «Cuando al Señor le agrada la conducta de un hombre, hasta sus enemigos los pone en paz con él». Proverbios 16:7. Considero que esta es una promesa de Dios para mí. Yo trato de hacer todo lo que sé que Dios quiere que haga, y a su vez Él ha prometido cuidarme. ¿Ves? No tengo que preocuparme de las cosas cuando están en las manos de Dios. Carlos miró a Daniel. Él conocía a muchísimas personas que profesaban creer en la Biblia, pero que la seguían solo cuando les convenía. Daniel también creía en la Biblia, pero él hacía lo que ella decía, aunque esto le acarreara dificultades. De pronto se dio cuenta de que no debía cambiar la mente de Daniel. Lo que quería era saber más acerca del poder que las creencias de Daniel le habían infundido. Esa noche, antes de dormirse, meditó un largo rato en su nueva experiencia. El jueves por la tarde, Carlos se sorprendió al ver entrar a Daniel apresurado al taller, con su sonrisa habitual en el rostro. Carlos y los otros dos hicieron el trabajo a un lado. «Bueno, hombre, ¿qué pasó?». Daniel estaba feliz. «Pues bien, esta tarde comparecí ante el tribunal disciplinario. Me multaron por no haberme presentado el sábado para cumplir mi deber, pero también sucedió algo interesante». «¿Qué?». Daniel sonreía. «Sí, me asignaron un trabajo diferente». Luego se acercó a Carlos. «Hazte a un lado, hombre, ahora soy tu compañero de trabajo». Ahora Carlos empezó a reír. «Magnífico», exclamó. «Y ya que nosotros no trabajamos los fines de semana, no vas a tener más problemas con el sábado». Daniel asintió con una expresión de «te lo dije». ¿Te das cuenta? Es cierto lo que dice ese texto. Dios hizo que todo se arreglara. A Carlos le pareció que el corazón le daba un vuelco. Contempló a su amigo de elevada estatura. Después de todo, quizás había algo de cierto en eso. Y así concluimos la lectura de hoy. No te pierdas el próximo capítulo.